AEW Fight Forever, el proyecto videojueguil de All Elite Wrestling para consolas, es un título que ha resultado de un arduo trabajo de desarrollo de casi 3 años, en el cual durante este tiempo el juego ha enfrentado desafíos y momentos cruciales en paralelo al ascenso de la promoción en el mundo de la lucha libre. Contrapartes como demandas por la marca, la pandemia o incluso el Brawlout han llevado a que los caminos en el desarrollo del videojuego se vean en muchos casos desafiadas con el tiempo esperado en el cual se estimaba su salida. 2022, que parecía ser el año inicial de su lanzamiento, acabó en un retraso temporal que llegó a extender la ansiedad de los jugadores hasta 2023, donde el videojuego finalmente ha terminado de atravesar la tormenta de arena y es lanzado de forma oficial para todo el mundo de jugadores. En un mercado de la lucha libre donde WWE es amplia y dominante hace varias décadas, Fight Forever busca insertarse a su manera bajo dos viejos aliados que supieron crear grandes videojuegos de la década de los 2000, Yukes y THQ, quienes por una u otras razones anteriormente trabajaron para la WWE, ahora se encuentran en conjunto embarcados en este nuevo proyecto de lucha libre, el cual busca retomar un concepto similar a juegos como No Mercy, donde los jugadores puedan encontrar algo fresco a comparación de la saga de simulación de la serie 2K, que anualmente recibe una nueva entrega. Con altos y bajos, Fight Forever ha logrado llegar a las manos de su servidor durante la semana previa al lanzamiento, por lo que podré plasmar en este video mi opinión y reseña momentánea del videojuego, además de serles completamente sincero con lo visto y dar un aporte con mis comentarios para que decidan o no comprar el juego. Los invito a dejarme en la caja de comentarios sus opiniones del juego, además de suscribirse si aún no lo estás para todo el contenido próximo de Fight Forever. Incluso déjame tu pulgar arriba, lo cual me ayudará mucho a que más personas vean el video. Sin más, que comience el video. Ladies and gentlemen, anything goes in your main event tonight. En puntos generales, para comenzar esta reseña, tenemos que hacer hincapié en que Fight Forever no busca competir con 2K23, ni mucho menos acerca de lo que la WWE está ofreciendo actualmente en el mercado de los videojuegos. El estilo utilizado para el videojuego tiene un formato arcade, donde no todo lo que se está jugando es 100% real, sino que se apega al producto que AEW busca llegar, mediante la sorpresa y la exageración en algunos puntos. Esto busca de alguna manera romper con el formato serio que 2K le ha dado a los videojuegos de wrestling estos últimos años, y darle a los jugadores una nueva experiencia de juego que sirva de hincapié para formar una base que en años anteriores sí ha funcionado. Con el inicio oficial del desarrollo para el 2020, el videojuego ha atravesado varios altos y bajos que pueden o no ser asociados a la programación de la compañía, ya que el proceso inicial de desarrollo a cargo de Kenny Omega se vio atravesado por la reciente pandemia, lo que llevó al equipo desarrollador a trabajar arduamente desde sus hogares para comenzar una base jueguil del mismo. Kenny Omega ha sido uno de los directores de este proyecto, encargándose de otorgar ideas al equipo desarrollador para incluirlas en el videojuego, ya sean modos de juego, estipulaciones o transmitiendo su imagen de la lucha libre para plasmarla en Fight Forever. Su influencia en torno a los videojuegos ha hecho que el desarrollo del mismo sea bastante amplio, llevando a algunos casos a exigir un perfeccionismo que ha llevado a diferencias entre el deseo del luchador y el de la desarrolladora para tomar decisiones. Con un inicio de marketing para 2020 con un tráiler oficial anunciando el juego de consolas, desde su primer día ha sido eje de críticas por el estilo gráfico que la desarrolladora ha decidido tomar para el videojuego, utilizando el motor gráfico del Unreal Engine 4 que permite crear un proyecto a nivel gráfico aceptable para los plazos que se requería para crear un juego desde cero de la lucha libre. Aunque las críticas a los gráficos para este juego de consolas se hicieron sonar fuertemente, a partir de 2021 es que el proyecto comenzó a tomar una mejor dirección en este apartado, y es que la revelación de personajes durante ese año mostraba un cambio o evolución en el arte conceptual de los modelos, generando en muchos casos más dudas sobre el cambio en la base del juego por la calidad gráfica que estaba ofreciéndose. Aún y así, desde el primer día ha sido claro el mensaje de no competencia en el mercado de los videojuegos de lucha libre, lo que ha establecido un nivel de expectativas de acuerdo a las posibilidades y el tiempo de desarrollo permitían. Asimismo, el videojuego momentáneamente utilizaría el método de desarrollo a largo plazo, decidiéndose que el juego se lanzará en base a una versión final, pero que proyectarían a futuro múltiples actualizaciones para mantener el juego con vida a largo plazo, utilizando un método de negocio similar a Fortnite, con actualizaciones semanales o por temporada que agregan nuevas funciones o contenido descargable. El presupuesto estimado entre la creación de un departamento de videojuegos para AEW y las asociaciones con THQ y Yukes se cree aproximadamente a los 10 millones de dólares, revelados por el propio Tony Khan en 2021, quien se cree ha extendido este presupuesto debido a temas contractuales y extensión de acuerdos mientras se trabaja en el videojuego de consolas.
El departamento de videojuegos de AEW se encargó de sacar otros proyectos videojuegiles para plataformas como móviles, con resultados bastante diversos para preparar a los jugadores a las consolas. Para 2022 el videojuego ya se creía casi terminado, con una versión demostrable del mismo que fue exhibida en varias convenciones importantes de videojuegos en Europa y Asia, lo que llevaba a muchos a pensar en un lanzamiento cercano al juego para finales de ese año. Sin embargo, controversias como el Brawlout llevaron a que parte del arte promocional del juego fuera modificado, asimismo que modificar varios aspectos en base al relieve del juego, el cual cambió su temática radicalmente en base al programa semanal de la compañía. Esta polémica en bastidores generó desconcierto en los jugadores, ya que pudo haber significado la eliminación de un luchador tan importante para la lucha libre como lo es CM Punk, quien en un principio estaba en el arte conceptual y tenía su lugar en el juego confirmado. Aunque las demandas de la polémica permitieron que el juego siguiera revelando contenido y tuviera los ojos encima, el proyecto no salió en 2022 como se esperaba, decidiéndose retrasar su estreno hasta un momento óptimo que no compitiera con el lanzamiento anual de 2K. Para inicio de 2023, el juego atravesaría un proceso de reclasificación del mismo, por el exceso de violencia presente en el juego, lo que llevó a continuar expectantes sobre las versiones finales que se verían del mismo. Asimismo, un proceso legal se encontraba presente por la marca, Fight Forever, la cual vio una disputa entre GSW y AEW por la utilización de la misma. El pleito se dio por finalizado en abril, dejando sin efecto la demanda de GCW, por lo que para mayo de 2023, 2 años y medio después del primer anuncio oficial del juego, se anunciaría oficialmente la fecha de salida del mismo, con fecha para el 29 de junio de 2023, contando con luchador preorden y múltiples confirmaciones para las semanas siguientes en temas de modos de juego y personajes. Aunque no puedo ser descriptivo en total con la historia del videojuego, esto debe ser algo importante a tener en cuenta de cara a su posterior crítica del producto final, por lo que no me pareció mal agregarlo para quienes no estén enterados de la historia del desarrollo detrás del mismo. Dejando de lado la amplia historia de desarrollo del videojuego y la promoción, tenemos que profundizar en el contenido que el mismo tiene para ofrecer. El nivel gráfico bajo un formato arcade nos permite de manera lejana hacernos una idea de lo que podríamos esperar de este videojuego, entendiéndose que deberíamos encontrar algo lejano a lo realista y asimilándolo a otros proyectos independientes que buscan profundizar la jugabilidad por sobre el poder gráfico de las consolas. El juego está disponible para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y sorprendentemente para Nintendo Switch. Siendo un juego de estilo arcade, la jugabilidad en muchos casos no será precisamente perfecta como lo podría ser un estilo de simulación, encargándose de ser impredecible y tomarse libertades para que la partida se lleve a cabo de acuerdo a lo que el sistema quiera. Como mencionamos al inicio del video, la jugabilidad está fuertemente inspirada en No Mercy, aclamado por la crítica como uno de los mejores juegos de la historia de la lucha libre. Comenzando el análisis ya de los combates, como primera impresión tenemos las entradas de los luchadores, una de las cuestiones más importantes en torno a la lucha libre para presentar a los competidores. En el caso de Fight Forever, los desarrolladores han preferido realizar animaciones cortas de entrada, lo cual se plasma en el videojuego final con entradas promedio de 15 a 20 segundos, la mayoría de ellas con opción a tener herramientas avanzadas para personalizarlas, pero eso lo veremos más adelante. Ya en el combate, los controles se manejan con combos a base de golpes, patadas y látigos con los botones básicos. La barra de los personajes en la parte inferior de la pantalla nos dará una noción del ritmo y momentum de nuestros personajes en el combate, en donde mientras más dominio tengamos de la lucha, más cerca estaremos de desbloquear el movimiento personal y posterior remate. Sin embargo, si nos dejamos estar y permitimos que nuestro oponente domine la lucha, notaremos cómo nuestra barra comenzará a cambiar de un color más claro, donde el personaje comenzará a ralentizarse y perder momentum, lo que llevará a que inviertas en una combinación de movimientos lo más rápido posible para evitar que la barra se vacíe. El juego tiene como punto eclíptico en los combates la utilización de los movimientos personales y remates, los cuales podremos ejecutar bajo el sistema de agarre, que es un concepto fundamental en las luchas. El agarre nos permitirá realizar movimientos, golpes, lucha en cadena, remates, entre muchas otras funcionalidades que pueden aplicarse según la estipulación que estemos ejerciendo en nuestra partida. Mencionando los movimientos, cabe destacarse que Yukes fueron los trabajadores de la serie de videojuegos de WWE por casi 20 años, creando una gran variedad de movimientos a lo largo de este tiempo que conservarían una vez que abandonaran su acuerdo con WWE. El conservar estos movimientos ha llevado al equipo desarrollador, para ahorrar tiempos de desarrollo, a utilizar algunos movimientos que crearon y fueron heredadas para la actual serie 2K, quedando bastante en evidencia por ser tan explícito con el pasar de las partidas. A opinión personal, por lo menos el 30% parecen movimientos de la franquicia pasada, entre los que se destacan levantar al oponente, movimientos de combo y entre varios otros que en todo caso recibieron modificaciones en la velocidad del impacto o selling.
Sin embargo, presenta un arsenal de movimientos propios, en especial los referidos a habilidades especiales como meterse las manos en los bolsillos, el anillo de MJF o impactos en diferentes lugares de todo el ringside. No digo que reutilizar movimientos esté mal, sino que es algo que si juegas la serie 2K lo notarás fácilmente y se lo verá como algo muy familiar al jugar. Retomando lo anterior, el sistema de remate y movimiento personal funcionan en base al sistema de agarre, el cual te permitirá según tu momentum en el combate tener de forma ilimitada movimientos personales para realizar a tu oponente, mientras tengas el dominio de la lucha. Sin embargo, si decides querer terminar el combate, deberás abordar el remate como una opción importante, por lo que para pasar al movimiento especial de nuestro personaje, deberemos realizar una burla mientras nuestro oponente se encuentra en la lona, lo que activará el movimiento especial y podremos realizar el remate con el sistema de agarre. Una vez ejecutado este remate, nuestro oponente se encontrará con la barra de energía muy disminuida, lo cual será la oportunidad perfecta para realizar un conteo que le dará a nuestro oponente la oportunidad de salirse bajo un sistema de conteo en base a machacar botones. Este sistema también de machacar botones es bastante azaroso, ya que es imposible conocer si podremos zafarnos de un conteo. Según las habilidades y estado del combate, el machacar botones podría darte una mala pasada y perder un combate completamente dominado por culpa de diversas habilidades que permiten conseguir esto. Tanto el conteo como la sumisión tienen el mismo mecanismo de defensa, el cual solo responderá al estado de nuestro luchador. La ejecución se realizará de forma automática sin hacer nada, y la defensa será con el sistema anteriormente mencionado. Aparte de estos métodos de victoria, se obvian las reglas que conlleva tener un combate, donde existe la descalificación y el conteo de 10 fuera del ring. Los combates no cuentan con comentaristas, sino que son reemplazados con la música del menú principal, acompañados con cánticos de la audiencia que se aclimatará según los luchadores y movimientos que se vayan realizando. Al acabar cada lucha, obtendremos un sistema de calificación según el tiempo o movimientos que hayamos necesitado para finalizar la lucha. Aunque no determino bien cuáles son los criterios de calificación, aparentemente mientras antes acabes la lucha y realices una serie de movimientos que superan los 25, podrás alcanzar tranquilamente el promedio de 4 estrellas. En conjunto de la calificación en estrellas, obtendrás al costado la cantidad de monedas ganadas en el combate. Acabado el concepto principal de la lucha, tendremos como otros puntos la posibilidad de realizar burlas, las cuales pueden interrumpirse cuando el jugador lo precise. Los controles son totalmente personalizables de acuerdo a la costumbre del juego, por lo que en este caso explicaré según mi personalización en la partida. El sistema de reversals es bastante básico, pero complicado al mismo tiempo, aplicándose a dos botones que se aplican en dos situaciones diferentes. Por ejemplo, con triángulo podremos reversar algunos golpes utilizando los brazos de escudo, mientras que con R1 podremos reversar algunos movimientos de agarre. En el juego no se encuentra disponible de momento alguna señal de ayuda que nos muestre en qué momento se puede realizar estos reversals, por lo que la impredecibilidad en muchos casos llevará a machacar botones como loco para contraatacar en lugar de defenderse. El sistema de juego arcade permite también la personalización de partida de acuerdo al luchador que elijamos, ya que Yukes ha trabajado arduamente en que cada personaje tenga una esencia propia que diferencia a los casi 60 luchadores que integran el videojuego. La lista está comprendida por luchadores activos del programa, otros fuera de la empresa como Cody, leyendas como Paul White, Brody Lee y Owen Hart, y algunos alumnis como la referee Aubrey Edwards, que permiten una gran selección de luchadores para tomar los controles y jugar. 13 de los 60 luchadores son mujeres, lo que permite diversificar la partida entre la utilización de mujeres u hombres, manteniendo como prioridad a luchadores que han sido campeones o se consideren originales de alguna manera. Las mayores presencias del juego nos llevan a destacar a personajes que ya han formado parte de entregas anteriores de lucha libre, tales como CM Punk, Adam Cole, Sting, Chris Jericho, Paul White, entre varios otros. También se encuentran presentes otros personajes que hacen su debut en entregas de estilo como la Elite, Britt Baker, los Lucha Brothers, los Best Friends, Thunder Rosa, entre muchos otros talentos independientes. Dos de las inclusiones más importantes en la lista son la presencia del señor Brody Lee y Owen Hart, dos luchadores importantes que cumplen un rol de leyendas a desbloquearse en esta entrega. La lista inicial parece ser un gran estándar a futuro, teniendo en cuenta que ya se encuentran en el desarrollo nuevos contenidos descargables que añadirán más competidores originales de la promoción. Aún y así, las diferencias no solo se muestran con sus modelos o movimientos, ya que cada luchador en particular tendrá habilidades que lo diferencien del resto, como en pesos pesados ser inamovibles o en pesos cruceros con saltos por cualquier lugar posible y agilidad para esquivar golpes. Ser rudo o técnico dará ciertos beneficios únicos a ambos grupos de luchadores. Aunque el roster femenino parezca menor al masculino, eso no significa que no se puedan involucrar en disputas intergénero, ya que Fight Forever nos permitirá traer de regreso la lucha entre hombres versus mujeres presente en juegos como Mortal Kombat, con objetivo de involucrarse mutuamente en ambas divisiones de lucha.
Esta limitación en los juegos de wrestling desde 2008 ha abierto un hueco que Fight Forever ha decidido llenar, permitiendo estas luchas extremas entre hombres y mujeres. Pero hablando de luchas extremas, otro de los principales hincapiés en la programación activa de All Elite Wrestling es los combates sin descalificación, los cuales permiten ver carnicerías entre charcos de sangre y exceso de violencia en muchos casos. Si es duro de ver en la vida real, en el videojuego se recrea de una manera similar, con más de 40 armas seleccionables, entre los que se encuentran alambres de púas, palos de kendo, chinchetas, bombas, botellas, todo tipo de arma que te puedas imaginar en el ámbito de la lucha libre. Algunas de estas armas ficticias, tales como las bombas, son posibles de apreciar en luchas como la Explode Barbed Deathmatch, una estipulación bastante popular en la promoción que tuvo su ejecución en 2021, donde el concepto principal es sellar el cuadrilátero de alambre de púas, al mismo tiempo que regir bajo un reloj que activará una bomba que hará explotar el cuadrilátero y a sus participantes de no resolverse la contienda en el tiempo límite. En Fight Forever, esta estipulación se ve reducida a un combate de 2 minutos y medio, ya que el reloj de la explosión está sincronizada con 120 segundos, lo que no permite una cierta libertad en explorar o abordar todos los aspectos de la lucha por su corto lapso de tiempo. Sin embargo, las interacciones con los alambres de púas y las mesas se ven bien ejecutadas, en conjunto con el sistema de repetición que se encarga de reiterar los movimientos más importantes de la lucha. Otras luchas importantes extremas son las Lights Out o Falls Count Anywhere, las cuales cumplen el rol de permitir un combate extremo sin restricciones, donde podrás divagar por el ringside y competir en el cuadrilátero sin descalificaciones, desatando el caos con armas y destruyendo todo a tu alrededor posible. Esta es posiblemente una de las mejores estipulaciones del juego, ya que nos permite liberar el potencial completo del juego fuera del estilo técnico, mostrando en gran parte el esfuerzo en darle un sentido al uso de cada arma. Aunque el juego parezca limitarse a luchar o atacar con armas, también ha desarrollado acciones secundarias como la utilización de la patineta como un arma o medio de transporte en el ringside, siendo un gran destacado por sobre algunas otras armas disponibles. Radicalmente, algunas de estas estipulaciones no solo se aplicarán a luchas uno contra uno, ya que también en Fight Forever encontraremos luchas en parejas, triples amenazas y fatales de 4. A pesar de esto, otra ausencia importante es la lucha de tríos o las luchas de Zelda, un gran hincapié en la televisión de los últimos años que no ha llegado para la versión final del juego, pero se estima que a futuro esto pueda ser agregado. Aún así, Fight Forever tiene únicamente límite en el cuadrilátero para 4 luchadores, una gran desventaja que es notoria en otros tipos de combates como el Casino Battle Royale. Es lucha similar al concepto del Royal Rumble, pero que se ve entorpecida en Fight Forever por la nula capacidad de luchadores en el ring, lo que hace que la estipulación original en televisión no sea igual al videojuego y parezca un gauntlet match eliminatorio por la tercera cuerda de 21 luchadores mixtos. El sistema de eliminación no parece claro todavía para esta estipulación, pudiendo eliminar al oponente automáticamente por su nivel de cansancio o lesión, o forzándolo mediante una combinación de golpes potentes que lo hagan salir del ring. No existe un sistema de eliminación para este juego, por lo menos en lo visto. Otra estipulación exclusiva en los 1 contra 1 es la lucha de escaleras, la cual repite el ciclo de lucha básico anteriormente mencionado, con la diferencia que en estos casos competiremos por una ficha de casino, la cual deberemos retirar subiendo a la escalera instalada en el medio del ring y bajo un sistema de machacar botones rápidamente para obtener la victoria fácilmente. Este es un interesante concepto que probablemente se debería abordar a profundidad en el futuro. Acabado con los tipos de lucha que Fight Forever proporciona, tenemos las luchas en pareja, uno de los estilos de lucha más importantes en All Elite Wrestling, por la calidad luchística que ofrecen en la mayoría de ocasiones los luchadores de esta división. Y si bien la representación todavía no parece tan cercana a la vida real, busca aproximarse con un estilo de combate donde los luchadores constantemente saldrán de sus esquineros para defender a su compañero en desventaja, asimismo de impulsar movimientos en conjunto de ataque. Su limitación puede expresar en gran parte las razones por las que Yuke's no ha decidido crear un modo de lucha de tríos, ya que parece todavía encontrarse en trabajo a futuro de una versión final de este tipo de lucha, para luego aplicarla a combates de tríos multitudinarios. La variedad de equipos en este apartado parece bastante corta, sin embargo podremos crear nuevos en base a las herramientas de creación, las cuales ofrecen opciones básicas de creación personalizando la presentación de los mismos con puntos justos y necesarios. Aunque la falta de animaciones para entradas parece volver repetitivos a algunos equipos nuevos, la configuración avanzada permite llevar esto a otro nivel. Las entradas avanzadas, a diferencia de la serie 2K, se encuentran ocultas bajo comandos que el jugador podrá utilizar mientras se llevan a cabo las presentaciones, las cuales desbloquearán pirotecnia, humo, filtros, entre varias otras funcionalidades que harán que cada entrada se diferencie de la otra. Nuevamente, el juego presenta múltiples tutoriales a partir de entrar en cada nuevo sector, por lo que no debería ser difícil encontrar el indicativo que te muestre qué botones presionar cuando se desarrolla una entrada.
Otro apartado de creaciones aparte de equipos es la importante creación de luchadores. La creación de luchadores en términos generales ha tomado un gran nivel de importancia estos últimos años, bajo las creaciones de la comunidad que juegos como WWE 2K han logrado potenciar con herramientas increíbles de trabajo. Es por eso que Fight Forever en este apartado parece quedarse bastante atrás, ya que pese a contar con 100 slots para crear personajes o atuendos alternativos para luchadores reales, no tiene la misma profundidad que los jugadores esperarían para un modo del estilo, centrándose en la creación de un luchador con aspecto básico que muy difícilmente pueda parecerse a un luchador que busca recrearse. Este debería ser un apartado futuro que debería recibir bastante soporte, ya que el juego tampoco cuenta con creaciones de la comunidad para compartir luchadores u otros objetos, lo que hará de la creación de luchadores volver a los tiempos remotos bajo tutoriales en diferentes redes sociales. Aunque la poca variabilidad en las creaciones de luchadores pueda desmotivar a muchos, sí se ve mejorada en las creaciones de arena, donde podremos elegir varios recintos y agregar múltiples objetos, relieves o modificar apartados como los esquineros o lona a nuestra disposición, manteniendo grandes detalles para crear arenas pero evitando agregar logos oficiales de sus programas. Este debería ser un detalle en ver en próximos parches que no debería ser complicado para la creación de shows secundarios como Winter is Coming o Bash at the Beach. Sin embargo, el juego no presenta creaciones de títulos, dejando por predeterminado la línea de campeonatos oficiales hasta 2021, con el título mundial, el título FTW, el título TNT, el título TBS y el título mundial en parejas. Este debe ser algo a tenerse en cuenta también con lo anteriormente mencionado. Un punto que olvidé mencionar es que el videojuego incluye únicamente 7 arenas de forma oficial, siendo las elegidas los programas y pague por ver más importantes hasta el 2022. Estos incluyen Dynamite, Dark, Rampage y los pague por ver Double or Nothing, Full Gear, Revolution y All Out. La mayoría de las arenas tienen el mismo formato en su stage, lo que lleva a mostrar una repetición que te hará dar igual en qué arena compitas, ya que en algunos casos lo único que cambiará es el nameplate de las entradas. Es por eso que Fight Forever ha sufrido un gran vacío en el apartado de las creaciones. El hecho de no poder importar logos hace muy difícil crear algo a la altura de las expectativas en la vereda del frente, lo que solo demuestra cómo Fight Forever necesita urgentemente algo similar a las creaciones de la comunidad para facilitar la tarea de los jugadores y permitir variación sin necesitar de actualizaciones en torno a objetos, arenas, etc. Dejando de lado el tema de las creaciones, pasamos a uno de los modos más importantes de los videojuegos de wrestling, el modo carrera, que en Fight Forever lo encontraremos con el nombre de Camino a la Elite. Este modo de juego enfocado en la vida cotidiana e historias de la lucha libre nos permite enfocarnos en una historia con tanto luchadores masculinos y femeninos, los cuales tienen un amplio detalle en torno a la vida y evolución de nuestros personajes. Por ejemplo, deberemos entrenar para mantenernos al día, realizar conferencias y eventos para subir nuestro estado de ánimo y salud, alimentarnos para subir de energía, entre varias otras cuestiones que irás descubriendo mientras profundices en el modo. Los luchadores reales no podrán evolucionar en este modo de juego, mientras que con los personajes creados es una buena oportunidad para mostrar al completo el potencial de este modo de juego. La historia en puntos generales se divide en 3 historias por pague por ver, los cuales toman como línea cronológica la historia real de la compañía, recreando historias y rivalidades importantes que dejaron un hueco en la promoción. Atravesaremos los años como 2019 a 2021 rápidamente, mientras pasemos de pague por ver que tiene como inicio en Double or Nothing y acaba en el mismo pay-per-view tras superar los shows anteriores. Aquí las historias no se detienen por las derrotas, sino que continúan en base al algoritmo del juego que determina qué historia continuará. Como mencionamos antes, son 3 rivalidades por pague por ver, pero en tu partida solo podrás jugar una de cada uno, lo que te hará obligar a jugar múltiples veces para desbloquear una historia diferente u obtener los resultados deseados. Las historias están integradas por 3 luchas en el show principal y el combate en el pague por ver con opciones a luchas extras en show como Dark o Rampage. El algoritmo de elección de historias no tiene un criterio claro para seleccionar una trama en el siguiente pague por ver, por lo que en ocasiones cuando juegues este modo con otro luchador tendrás la problemática de repetir una misma historia para avanzar con otra diferente. La mayoría de historias del juego involucra a luchadores masculinos, por lo que si seleccionas a una competidora como protagonista del modo, te encontrarás a partir del segundo pague por ver con tramas sin relación con la división femenina. Este modo carrera no es tan longevo como parece al principio. Si te tomas el tiempo necesario de conocer las funcionalidades en tu primera partida, podrás acabarlo en 3 o 4 horas. Sin embargo, al rejugarlo podrás optimizar este tiempo a 2 horas por partida. Ganar o perder en un pague por ver decidirá qué historia el algoritmo tomará, por lo que en ocasiones el juego, aunque no te lo diga, te obligará a perder para progresar con una historia nueva, lo cual puede ser bastante odioso al no tener un criterio y tener que predecir qué sucederá. Otra cuestión para desbloquear historias es bajo la personalidad del luchador que elijamos, ya que usamos un luchador rudo tendremos historias versus técnicos y si usamos uno técnico tendremos bastantes historias de superación o redención en algunos casos.
Pero en puntos generales, el Camino a la Elite es un modo divertido que te hará jugarlo varias veces para conocer las tramas que no has visto, así mismo que interiorizar en la variedad de luchadores de una manera más interesante con un reto de por medio. Pasemos a hablar ahora de los minijuegos, uno de los grandes enfoques promocionales de Fight Forever, los cuales plantean reconstruir el concepto de un juego de lucha libre en base a otras actividades o desafíos alejados de la lucha libre, pero que permitan refrescar el modo de juego en base a deportes como béisbol o actividades recreativas como preguntas históricas. Aunque es un concepto inteligente que se ha hecho en entregas como Mortal Kombat en un pasado, no hay mucho que se pueda decir. Cada minijuego te permite poner a prueba tus habilidades como gamer e intelecto, en base a retos inspirados de otros videojuegos de otras franquicias importantes. El problema de este modo es que se fija solamente en los jugadores locales, ya que no tiene opción a jugarse en el modo online con otras personas, lo que para los jugadores solitarios podría volverse repetitivo sin una competencia real con la inteligencia artificial. Si tienes amigos en la vida real con los que jugar, esto te encantará, pero si no los tienes, el juego te obligará a jugar contra la máquina. La diversidad de los minijuegos es muy interesante, pero no los tendrás todos en el inicio, sino que tendrás que jugar en modo carrera para desbloquearlos. Una vez que acabas una partida del modo carrera, desbloqueas un nuevo minijuego en la tienda del mismo que podrás comprarlo a un precio bastante razonable con las monedas que ganas en el camino a la Elite. Esto último hará que tengas otra motivación de jugar el modo carrera, ya que abrirá más posibilidades de juego y te obliga a ir hasta el último detalle. Pero ya que hablamos de la tienda, tenemos que hablar de este apartado que tiene como eje principal la moneda virtual con nombre de AEW Cash, la cual obtendremos con luchas en el modo exhibición, modo carrera y los desafíos diarios, semanales y normales. Momentáneamente la decisión de los desarrolladores es que la moneda se consiga mediante jugar varias horas, sin embargo se desconoce si a futuro este podría ser comercializado para comprarse con dinero real de las diferentes tiendas virtuales. Sin embargo, con esta moneda de juego podremos comprar elementos como animaciones de entradas, movimientos, victorias, burlas, pero también objetos para arenas, luchadores desbloqueables y los minijuegos que desbloqueemos paso a paso. No hay un estimado aún de cuánto dinero necesitas para desbloquear toda la tienda, pero eso dependerá del objetivo que el juego tenga a futuro. Los otros apartados generales del juego nos llevan a revisar las opciones, donde encontramos funcionalidades seleccionables como permitir elegir entre dos árbitros, la dificultad que incluye 4 diferentes niveles, el poder de desactivar el nivel de sangre, entre varias otras opciones que activan o desactivan ítems durante la lucha o algunos modos alternativos. Las canciones o el jukebox incluidos en Fight Forever es con mucho mérito uno de los puntos fuertes de esta entrega que posiblemente le den una gran esencia de la mejoría al menú. Si bien el jukebox no fue un gran hincapié en el marketing del videojuego, la increíble superioridad audiovisual que presenta con el gran repertorio de canciones desde la creación de All Elite Wrestling permite darle un ambiente deseado que te da a entender que estás jugando un juego de la promoción de Jacksonville. De forma predeterminada tenemos algunas canciones diseñadas para el videojuego y el menú, los cuales atraviesan géneros bastante tradicionales con los del productor musical de AEW, Mikey Rukus, entre los que se encuentran el rap en general. Sin embargo, la mejor parte es la libre elección a poner canciones de luchadores como parte del menú y de los combates. Pero ¿qué digo luchadores? El juego te permite seleccionar entre casi la totalidad de canciones producidas por AEW, incluyendo a luchadores hasta que no forman parte del mismo juego, versiones covers o versiones viejas que se dejaron antes del 2022. Un problema general muy menor es el tema de las canciones no producidas por AEW, ya que solamente se decidió priorizar algunas canciones con licencias de luchadores importantes, entre las que están Kingdom de Cody Rhodes, Cult of Personality de CM Punk o Tarzan Boy de Jungle Boy. Los únicos luchadores que padecerían de este problema de licencias serían Jon Moxley, Ruby Soho o Christian Cage. Pese a esto, pero todas las canciones son posibles ponerse en el jukebox para el menú o combate. El sistema de estadísticas es de las últimas cosas importantes para destacar de este videojuego, ya que tiene un nivel de detalle para conocer exactamente los métodos de victoria, modos jugados, desafíos cumplidos, entre varias otras que necesariamente dependen de la partida de uno mismo. Al momento de realizar esta reseña, el modo online no se encuentra con muchos jugadores, por lo tanto es imposible determinar la calidad de los servidores o funcionalidades. Sin embargo, el videojuego tiene un rendimiento óptimo a la calidad de los gráficos, permitiendo jugar sin lag y con impactos al instante. En conclusión, tras este análisis completo, Fight Forever es un videojuego con un concepto bastante diferente tras varios años de juegos de simulación dominando el mercado videojueguil, profundizando en aspectos únicos y representativos del programa televisivo semanal. Los modos de juego hacen bastantes esfuerzos en que aprendas la historia de la promoción, simplemente jugando al modo carrera y enfrentándote a los protagonistas para fundamentar tu propia versión de la historia. Sin embargo, el modo carrera o los minijuegos parecen modos insuficientes con todo el potencial que tiene un videojuego con una gran lista de personajes.
lo que deja en la intriga sobre si Yuke se esté trabajando en algún modo adicional como el gerente general, que fue marginado de la versión de consolas, quedándose en las versiones móviles. La jugabilidad trata de respetar en general el legado de los clásicos videojueguiles de la lucha libre, retratando varios años después un estilo de jugabilidad retro que puede ser bastante complicado de dominar para los jugadores de nueva generación, pero que tras unas horas de juego es posible que vayas adaptándote a este estilo de juego que posee interacciones por doquier y luchadores con habilidades exclusivas según con quién juegues. Los únicos puntos negativos por sobre los mencionados durante todo este desarrollo reseñado es el hecho de haberse negado a agregar más modos de juego además del modo carrera, asimismo que exigir a los jugadores a desempeñar toda su voluntad en terminar este modo hasta casi 100 veces, lo cual suena imposible y se pudo haber repartido mejor con la creación de otro modo que acompaña el modo carrera en solitario. Las creaciones son un punto importante que requiere la atención de los desarrolladores para el futuro, ya que la creación de luchadores o arenas es algo fundamental para 2023 en un juego de lucha libre, y parece ser que Fight Forever lo ha subestimado al presentar un sistema de creaciones regular o básica. El grupo de movimientos parece bastante innovador, presentando sistemas de remates que permiten almacenar más de 2 movimientos que pueden ser utilizados para finalizar un combate, y las diferentes habilidades que permitirán que el desarrollo de cada combate sea diferente al otro según los protagonistas. Los árbitros en el juego parecen tener una cierta lentitud a la hora de realizar los conteos, lo cual me parece incómodo de acuerdo a la velocidad de las luchas, sintiéndose desincronizado al combate que se está desarrollando. Sin embargo, el conteo sí es dinámico cuando se trata de luchas donde el árbitro no aparece, sintiéndose más óptimo en los combates y haciendo sentir su diferencia con las apariciones de estos mismos. El hecho de haber trabajado en detalles para los fanáticos de la lucha libre y quienes siguen activamente el producto será algo que muchos alaben, mientras que otros posiblemente quieran denigrar la calidad del producto por la primera impresión que da el videojuego. Pero quienes se den el tiempo de jugarlo y poner su interés podrán encontrar una nueva experiencia que esperemos se expanda con este plan de expansión a largo plazo con contenido descargable y actualizaciones gratuitas, ya que solo eso hará que la vida del juego pueda extenderse y mejorar gratamente para la experiencia de los jugadores. Es muy difícil darle una calificación tras una semana de estar jugándolo, y sin haber oído ni una sola reseña completa de medios especializados, pero creo que este es un juego grato que cumple con lo prometido, y si se trabaja para mejorarlo con el paso del tiempo, puede superar las expectativas puestas en el proyecto de All Elite Wrestling. El éxito financiero del juego será determinante para una posible secuela o su mantenimiento constante, por lo que si no se cumplen las expectativas financieras, es muy difícil pensar en una continuidad para el mismo al acabar los contenidos descargables ya confirmados. La apuesta independiente ya está aquí para entregar una nueva experiencia de juego en el mundo de la lucha libre, por lo que esto es todo lo que debes saber del videojuego si piensas adquirirlo. Así que sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.